Oh, Señores, gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube. Es un placer tener a una invitada. Muchos de ustedes la van a recordar. Eh, Fue reportera de Venevisión, fue una de las iniciadoras mujeres bonitas que hacían economía en televisión, porque economía siempre me ha gracias. gustado. Por cierto, un placer conocernos, porque no habíamos tenido oportunidad de vernos en la calle. Y si nos vimos, bueno, después de tantos años no recuerdo. Vilma, la de Radio Caracas, ¿cómo se llamaba ella también? Que tú hacía una reportera que también era importante en Radio Caracas, Vilma, no recuerdo el nombre. Ella me ayudó muchísimo en mis Dios inicios. mío, Lo que pasa es no, que no hablemos de años, que eso fue hace 30 años. sí, por eso. ¡Qué susto! La mente hace jugarretas, que es importante. Estás viviendo Mm, en España. Déjame hacer la introducción rápida porque quiero que hables tú y te presentes. Fuiste importante en 3 décadas. Uno va cambiando, uno va madurando. Y esto estaba conversando con Aymara Lorenzo, que después de 15 años ya yo viviendo en Estados Unidos, que dejamos Globovisión, no habíamos tenido la oportunidad de conversar tú a tú y de conocernos. Eso que incluso Aymara poetiza, yo un tipo que me gusta la parte espiritual, y fíjate, en el caso tuyo, hacías economía dura, estuviste en eventos importantes de la política, te fuiste en el sí. 97, pero cubriste incluso golpes de Estado, situaciones, y ahora terminas escribiendo un libro, haces un giro importante para llegar a despertar. Cuéntame brevemente tú cómo ha sido ese tránsito de la reportera importante de la que hacía economía en Venevisión, que era un canal importantísimo en Venezuela, a despertar. Bienvenida. Gracias. Sí, la verdad que ha sido un camino fascinante y justamente por eso decidí, esto fue como mandatory, como compulsivo. Resulta que yo me voy de Venezuela en 2000, sí, un poco antes, en el 98, a vivir a Colombia. Me casé. Luego en Colombia trabajé como corresponsal. Empiezo esa vida, tengo hijos y un poco, tú sabes, ya tú te sientes un poco amparada por ese paraguas sociocultural, eh, y cambiándonos de países cada 4 años, y de pronto es como que te sacan la alfombra fuera del piso cuando viene el divorcio, ¿no? El piso se te desaparece. Y eso fue como uno de esos momentos donde tuve que reinventarme, cambiar. Me fui de Brasil, yo estaba en Brasil, me voy con mis 2 hijos, y es cuando empiezo mi camino espiritual, porque teniéndolo todo era infinitamente infeliz, y no era por el divorcio, sino porque eh, había apostado todo, esta estructura, este rol, o sea, esta nueva personalidad. Ahora soy esto, ya no era más la reportera, entonces, y luego no termina de continuar esta experiencia de vida en familia, y esto me mueve tanto que yo digo, ¿y entonces de qué va la vida? Cuando finalmente sentí cierta estabilidad, calma, y me voy a vivir a Bélgica, donde más hay unas condiciones climáticas terribles para uno que es del trópico, ese colchón de nubes grises, perenne lluvia. Mis hijos estaban súper bien, una escuela internacional, pero yo empecé a sentirme deprimida. O sea, pasaba el día que no, y hago cosas y monto una empresa y luego pero ahí adentro iba esa sensación de que la vida tiene que ser algo más que esto, y comienzo esa búsqueda de respuesta, ¿Qué edad y tenías empiezo a en ese hacer momento? yoga. ¿Qué edad tenías en Bélgica? ¿En qué momento te encuentras de Yo empiezo este camino al cumplir los 40 años, cuando llego a Bélgica divorciada. Comienzo a hacer yoga, es como una gallina que anda sin cabeza dando vueltas de y de pronto para en seco. Y para mí el yoga fue parar en seco, habitar mi espacio interior, descubrir qué hay ahí adentro, estas voces. O sea, empiezo a conectar con las emociones, y el yoga para mí fue un impacto tan grande que decido hacerme profesora de yoga. En tiempo récord hice todos los niveles, todas las formaciones. Me formo como senior yoga instructor con, bueno, Alianza Internacional, certificación internacional y toda esta historia. Pero el yoga es un primer paso. Cuando tú comienzas este camino, te va llevando de una cosa a otra. Luego continúo con otras formaciones para ir como más adentro. Cuando empiezas a encontrar esa paz, ese equilibrio, dice, wow, y empiezas a hacer todo este trabajo de sanar. Y luego descubro, pues, al doctor Joe Dispenza, estudio con Eckhart Tolle, la primera escuela del despertar.
Bueno, los grandes, yo digo que tenemos la suerte en esta época de tener maestros espirituales internacionales extraordinarios y que además están al alcance en las redes sociales y en distintas lenguas. Pues yo viajé el mundo entero, me metí en la India, hice todo lo que uno hace en este camino y me dediqué a meditar y a meditar tan profundamente que llegó un momento que pasaba más tiempo, dicen mis hermanas, en la otra dimensión que acá, porque encuentro tanto amor, tanta paz, tanto equilibrio. Aprendí a hacer este trabajo de meditar en el espacio del corazón, esa expansión. Tú sabes que algo curioso, el corazón está hecho del mismo tejido de los genitales y cuando tú meditas y respiras con la atención en ese centro energético se expande y sientes una cantidad infinita de amor. Entonces yo me dedico a todo esto por 15 años. Me mudo a la montaña cuando fallece mi madre y mi padre, me interno y me aíslo socialmente y me interno en una borda de 1000 años al pie de los Pirineos, Pero espérate un donde momento, además Angélica, hago. perdóname. Mueren tus padres. ¿Dónde estaban tus hijos? ¿Qué edad tenían tus hijos que tú decides hacer eso? Pues, No, claro, cuando mis hijos se gradúan del colegio en Bélgica, yo necesito perder ese peso material, que es un ancla, vendo mi casa, liquido todo y me voy a Ibiza por 2 años. En Ibiza voy todavía más a fondo en este proceso que yo llamo de muerte, de desprogramación, de quitarte capas y capas para ir cada vez más alineándote con la esencia y con la verdad de quien tú eres. Este es un trabajo, a mí me ha tomado años llegar a donde estoy en este momento y mucho trabajo constante y mucha dedicación. Y en Ibiza me di cuenta que adoro la isla, tengo una conexión profunda con la isla, pero todavía no era el lugar. Entonces me he mudado he vivido en 9 países, me he mudado 22 veces y llego finalmente a Andorra. Cuando entro a Andorra, en, hace 2 años, en diciembre del 2022, 21, fue el 5 de diciembre, la primera gran nevada, pues yo descubro que estas montañas que tienen un relieve particular, porque son unas montañas muy antiguas, más redondeadas, no son como los Alpes, digo, pero si este lugar lo conozco desde niña, pues era que en mi infancia yo tenía muchas experiencias astrales, o sea, yo me iba de mi viajaba. cuerpo y sobrevolaba estas montañas y conocía la nieve y todo un montón de cosas que todavía no había visto en la vida real. Pero cuando llego a Andorra reconozco inmediatamente y vivo ese aha moment, esa realización de que este sitio lo visito desde niña y luego llego a esta borda de 1000 años con la que inmediatamente siento llegué a mi hogar y con la certeza de que alguna vez alguna muerte mía ocurrió en este espacio, en ese espacio, en esa borda milenaria de techo de pizarra, paredes de piedra extraordinaria. Allí vivo muchas experiencias místicas y ahí es donde comienza este proceso creativo. Y yo ahora he entendido algo muy interesante. Mi frecuencia vibracional se elevó demasiado. Era maravilloso, o sea, es maravilloso vivir allá. Primero, muy aislada socialmente, un ambiente natural de una pureza extraordinaria, tomando agua del manantial que emana del corazón de una montaña extraordinaria, haciendo baños de bosque todos los días, metiéndome en estos ríos de aguas heladas que bajan de estas cascadas, de esta nieve, y viviendo, como te digo, muy aislada, muy en mi espacio, meditando, y de pronto hay algo que no match, esta frecuencia vibracional con esa densidad de la sombra ancestral. Y esto es una reflexión posterior, porque esto salió de mi cuerpo literalmente en 2 meses y medio. Yo desde hacía tiempo decía que quería escribir, pero estando en Andorra fue una necesidad urgente y yo creo que tiene que ver con ese estilo de vida y como al final nuestro espacio intercelular es información, porque recordamos que el 99.9% de ese espacio está lleno con información, que nacemos con esa carga informativa ancestral. Esto es la epigenética de la que yo hablo mucho en este libro también. Y termina surgiendo esto sin una estructura previa, sin cuando uno escribe una novela, uno define todo un tema de personaje, capítulo. Pues no, aquí salió a presión. Y en un principio se llamó Arroz con Mango, cuántas veces tuve que morir para aprender a vivir. Y termina siendo Despertar el arte de aprender a morir, porque se fue alineando un tema central sobre la muerte, como entendiéndola como la desprogramación, porque la vida misma me fue enseñando con experiencias cercanas a la muerte a rendirme,
a confiar y a fluir, lo que hoy en día yo como maestra en esta área espiritual, profesora, instructora, yo hablo del ABC de la espiritualidad. Primero una comprensión y una integración de que el control es una ilusión, no controlamos nada. Si no controlamos nada, no nos queda otra cosa más que rendirnos al flujo de la vida con una enorme dosis de confianza. Y así surge este libro donde todas estas historias de mi infancia y todo este peso ancestral, traumático, me desocupa literalmente a presión con toda la belleza de la narrativa latinoamericana, porque además de heredar ese trauma y esa sombra, nosotros también heredamos las bendiciones. Y yo vengo de una familia de narradores. Cuando mi padre contaba una historia, tú veías una película. Y así aquí hay una novela basada en hechos reales, con una fusión de géneros y tendencias literarias únicas, donde podrás encontrar el costumbrismo latinoamericano, el neobarroco latinoamericano y obviamente el realismo mágico, De porque yo todo. digo que pero además de esto, fusionado con el misticismo, la espiritualidad, la nueva ciencia, la epigenética, la metafísica anatómica, todos los conceptos que he aprendido en los últimos 15 años en este camino espiritual. Entonces lo interesante es que quedó esta novela basada en hechos reales y con una diagramación diferente, con un fondo diferente, hay un ensayo, porque está la experiencia vivida con la interpretación desde esta nueva perspectiva y con reflexiones. Y está todo acá adentro. Y la verdad que es una fusión muy interesante, a la gente le ha gustado mucho y pues les invito a leerlo. Por eso estoy acá en Miami. El próximo domingo lo vamos a presentar. El 28, María Angélica, la gente debe estar sorprendidísima porque yo como periodista, además, ojalá alcanzara en algún momento esa página que tú es tuya. Yo interrumpo a todo el mundo, pero me ha dejado permitirme que desarrolle todas las tú solita de hecho el programa. Te recomiendo que hagas un podcast porque tienes la capacidad, bueno, periodística y profesional y de conocimiento para hacerlo. Pero fíjate, voy a hacer mi función de periodista. Te veo esa narración, uno que ha cambiado de país, yo me vine de Venezuela, tengo 15 años aquí, la adaptación, un país diferente, un lenguaje diferente, a pesar de que estás en Miami, que dice que parte de Latinoamérica, no, es Estados Unidos, ¿sabes? Esto es Estados Unidos, no es lo mismo que Mm, Latinoamérica, pero tú lo has hecho 8 veces y te has mudado 22 mm. veces, como me has contado. Y la última me llama poderosamente la atención, porque no pierdes tu conocimiento profesional, no pierdes, a ti te ponen a narrar ahorita un noticiero y lo haces tal cual lo pudiste haber hecho en la juventud, cuando éramos jóvenes y que éramos impulsivos. Y quiero entender cómo se pasa, María Angélica, de vivir una vida social tan convulsa, además piñata, llevar a los niños para el colegio, que es lo más fastidioso que hay, que si recoge, que si la hora, que si pone un almuerzo, que si coma, que si se baña, que si se acuesta, que es lo más delicioso del mundo. Quererlos, seguirlos amando, pero desprenderse de esa parte que fue muy atorrante y conservar en esa soledad donde vives la integridad de la mujer bonita, que se arregla, que tiene las uñas bien hechas, que es coqueta, tiene el pelo bonito. No sé si me explico en la pregunta. Esa es la sangre y la cultura venezolana. O sea, esto es primero muerto que bañar en sangre. Yo soy una yogi, pero una yogi venezolana, ¿no? Entonces, sí, esto es parte también del tema de la programación cultural. Es lo que nosotros, esto es lo lindo, mira, cuando tú ves la vida desde esta forma y me he reinventado tantas veces y mantengo lo que quiero mantener y he cambiado lo que siento que no va alineado con esa nueva versión superior de mi ser. Pero la belleza, yo soy súper Venus, venusina 100%, el equilibrio y la estética es un sentido innato en mi ser y lo desarrollo por donde voy pasando en todos los hogares que he vivido. Para mí la estética es algo, entonces esto es parte de mi ser que yo he querido conservar, así como he quitado muchas otras partes. Que además no es contradictorio con lo que tú haces, porque la parte espiritual no tiene que ver porque eso es un aprendizaje viene en el No. ADN, como tú dices, cultural. Ahora, fíjate, llegas a despertar a este libro, a plasmar un poco, ya tú lo has descrito, lo que ha hecho. María Angélica, pero fíjate,
mucha gente, yo estoy en este camino también, estoy haciendo programas con angióloga, Rosanel, yo soy un tipo bastante espiritual, ¿no? Muy terrenal en ciertas cosas, pero bastante espiritual, entendiendo que todos vamos un mensaje. Creo que llegamos a cierta edad donde la vida te va diciendo, esto ya no es. De hecho, el que migra lo sabe y lo puede entender mucho, ¿no? Ujú. Pero eso, quiero que me explique un poquito más a los que me siguen en el canal, ¿no? Y que después lo pueden leer y me va a decir dónde comprar el libro. ¿Cómo hacer el ejercicio? Porque yo digo, no, haz yoga, haz yoga, haz yoga. En esta rapidez de la vida, yo bailo, yo hago ejercicio, trato de ir a la playa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para encontrarse, encontrar ese momento? Te encierras, apartas a tus hijos, no tienes perro, no hay quien te oiga, te vas al bosque, te bañas en el mar. ¿Qué haces? Me gustaría conocer un poco la rutina de María Angélica Dávila. Sí, yo siempre digo que esto es como entrenar a un perro que tú le dices a tu cuerpo, tú te quedas aquí quieto, te sientas, lo inmovilizas y van a pasar miles de cosas por tu cabeza, pero sobre todo tienes que tener la disciplina y la continuidad de hacer esto todos los días. Empiezas o sea, llega un momento que tú te das cuenta que en ese espacio es donde tú estás creando tu vida. En ese espacio es donde tú estás encontrando respuestas, inspiración, motivación, mensajes, todo te llega con una claridad impresionante. Y luego te das cuenta que todo el tiempo que perdemos por ahí afuera dando vueltas, creemos que estamos haciendo cosas, no es necesario, porque cuando te sientas es cuando realmente estás construyendo tu futuro, porque lo estás definiendo desde tu espacio interior, porque es allí donde ocurre la magia, te estás alineando con este deseo, con este propósito existencial que todos tenemos. Tú no lo Y no buscaste, estás perdiendo el tiempo dando. tú empezaste, te No, sentaste un día, ok, el segundo, ¿cuándo te diste cuenta, María Angélica, que realmente te encontraste, que tu corazón se expandía, que eras feliz, que podías irte hacia Venus, bajar a tierra, aterrizar? No fue rápido, perdona la curiosidad, eh, pero eh, sí, no, 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 yo te cuento porque cada quien vive este proceso de manera distinta. Yo decía, pues, Eckhart Tolle amaneció desconectado de la mente y en estado de presencia de un día para otro, pero tenía años sufriendo y despertó así y se quedó allí. Yo he tenido esas experiencias, pero luego la mente vuelve. Mi proceso fue paulatino. Yo pienso que la vida entera me fue entrenando para llegar a donde estoy hoy en día. Y mi entrenamiento y mi disciplina ocurre porque era imposible vivir con, 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 con todo ese dolor que iba por dentro, con toda esta carga que yo llevaba y esa densidad. Y cuando empiezo a encontrar que tengo este espacio para crear una nueva vida, pues me hice adicta. Yo viví también lo que llaman el espiritual bypass. Yo me quería quedar meditando. Yo podía pasar 4 o 5 horas en ese espacio. Entonces el reto es cuando vives experiencias místicas extraordinarias, pero luego te das cuenta que tienes un cuerpo en esta realidad la y vida, que la vida está pasando y que hay que disfrutarla. Pero no solo eso, sino que además tienes el compromiso moral y ético de compartir y todo lo que has entendido de la vida y terminas convirtiéndote en un maestro, un guía espiritual, porque es inevitable, o sea, ya estuviste allá, ahora regresas porque la vida está pasando y no, porque cuando entiendes que somos uno, que esto es lo más lindo a nivel de conciencia, yo siempre digo que participamos como una píldora en esa conciencia colectiva, con una píldora de paz, de amor, de compasión, de los sentimientos más nobles, que son los que hemos aprendido a cultivar y esta frecuencia vibracional alta que impacta a las personas con quienes tú interactúas. Y ese ha sido mi camino, esa es mi comprensión y ahora vivo desde ese espacio y desde allí comparto lo que he aprendido. ¿qué y cómo te relacionas con Dios? Dios es esa fuerza divina sobrehumana que nos sostiene, que nos guía y que nos lleva a vivir el propósito existencial de alma. Para mí Dios está presente en cada ser humano, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea. O sea, al final yo digo, todos somos dioses creados a imagen y semejanza de Dios, todos somos creadores, por eso tenemos el poder de crear nuestra vida, nuestro futuro. La naturaleza es la conexión más directa y más profunda con Dios. Yo me puedo quedar por horas mirando una caidita de agua, una cascadita, una montaña,
un árbol. A veces siento que los árboles también nos hablan, nos llaman, y necesitas estar más cercano a un árbol. Me saco los zapatos y camino en el bosque sin zapatos, que es una recarga enorme y una conexión más profunda con la naturaleza. La naturaleza te sirve de espejo, es cristalina, es pura, es una belleza. Y yo tengo la dicha y la bendición de poder vivir entre la montaña y el mar, porque yo bajo a la isla de Ibiza, ese Mediterráneo es extraordinario, o estoy en la montaña. Y la conexión con estos dos paisajes es una dinámica extraordinaria. Ahora fíjate, María Angélica, no te voy a preguntar de la religión, porque bueno, si tienes a Dios presente, puede ser cristiana, católica, pero tienes a ese creador y como lo describes tú, y en la interacción con todo. Ahora, ¿qué hace María Angélica? Por lo menos, me imagino, yo no he leído, no he tenido la oportunidad de leer el libro, espero hacerlo muy pronto, Despertar, eh, el arte de aprender a morir. Cuando María Angélica se encuentra los retos diarios del día a día, tengo deuda, hay que pagar esto, no me alcanza, los hijos echan vaina por aquí, el exmarido también, y entonces te desbocas de la parte humana para volver a encontrar el centro. ¿Cómo es ese trabajo tuyo? Yo sé que cada quien es una experiencia particular, pero como converso contigo me encantaría, porque te siento que eres una mujer Claro, claro. bastante llena de paz. Sí. Sí, porque eso se Yo transmite. me, obs- Yo me observo muchísimo, incluso cuando veo algo en las redes sociales y siento que hay un pensamiento que no está alineado, yo lo descarto, pero estoy constantemente observándome. Tengo una excelente relación con mi exmarido, con mis hijos, me he convertido en su heroína, son unos hombres espectaculares. O sea, ha llegado un momento de la vida donde tú dices, o sea, wow, es una lluvia de bendiciones y esto ocurre desde el momento que yo hago que me deshabite todo el dolor y la densidad ancestral y traumática de la infancia. Cuando eso sale de mi cuerpo, literalmente, o sea, ha sido todo. Eh, la casa de mis sueños frente a una montaña que el paisaje, o sea, no lo puedes creer, tenía años buscando este sitio y lo el hombre de mis sueños, literalmente, o sea, todos los también, o sea, es como que todo de pronto me cae encima y pasó La justo, pareja tuya actual la encontraste ahí en ese lugar que soñabas y visitabas actualmente. sí, justo cuando escribí el libro, ocurrió todo. Es tan impresionante cuando todo esto te desocupa y tu frecuencia vibracional es tan alta. Eres o sea, estás manifestando instantáneamente. Lo que estoy pensando, lo estoy creando. Y es tan violento que yo me digo, wow, wow, necesito como parar un Respiro. poquito para empezar a disfrutar todo esto, porque es muy violento, ¿no? Ha sido muy... Entonces, wow. Claro, y Despertar, este libro que nos estás presentando hoy, María Angélica Dávila, además tiene, lo describiste un poco al principio, el ensayo y parte de tu vivencia de tantos años, ¿no? De la profesional, la periodista, la que dominaba un tema económico y los viajes, la vida personal, matrimonial, de mamá. Pero, ¿qué para ti fue el sentarte a escribir? Entiendo que lo hiciste en 2 meses y medio, que eso es un logro, es decir, Sí, estaba sí. destinado a hacerlo, pues la gente se toma muchísimo tiempo y para y vuelves a leer y releer. Eso es como hacer un libro en 2 días, prácticamente lo que tú estás escribiendo. ¿Cómo fue el proceso creativo de esa creación literaria, Despertar? ¿Cómo? Descríbemela un poco para entenderla y Sí, compartirla con sí. los que nos siguen. Sí, 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 fue súper interesante porque eran voces, o sea, hay frases Te lo dictaron. creativas, es como, no, había ideas, o sea, estás como literalmente bajando de esa nube, de esa conciencia colectiva donde está toda esa información ideas, o sea, yo estaba en un estado creativo tan extraordinario que yo no podía dormir. Yo estaba grabando toda la noche mensajes de voz o tomando nota, porque durante las noches, cuando te terminas de desconectar de esta realidad y accedes allá, tienes acceso a todo esto. Pero eran voces también atávicas ancestrales. Era, no puedo determinar exactamente de qué lado de la familia, pero sé que habían mensajes para terminar de poner todo acá. Al tercer día de escribir, yo pasé 3 días escribiendo una historia dolorosa,
muy fuerte, muy fuerte. Y cuando esto me deshabita, o sea, es un trauma ancestral que ha afectado a muchísimos miembros de mi familia, una enfermedad, y yo decía, esto tiene que morir acá. Y escribo todo esto y se me llena la lengua de aftas y toda esta parte de la cara y la garganta, una erupción, como un eczema. Y yo leo mucho metafísica anatómica, o sea, la anatomía metafísica. Yo sé que que el cuerpo se expresa y me da una fiebre. O sea, yo dije, wow, es tan grande la vergüenza de ese trapo sucio que debió lavarse en casa, que lo expongo a la luz para sanar. La luz penetra para cortar. Si no lo hacemos, garantizamos la continuidad y la repetición de ese trauma. Y entonces cuando yo escribo esto, al mismo tiempo la expresión del cuerpo es esta fiebre, son estas aftas. Fue tan evidente que mi cuerpo se expresó de esa manera. Y continué escribiendo y terminó quedando esta obra que yo digo que es realmente algo, bueno, yo digo es mi alma puesta al servicio del colectivo. Las personas que leen el libro, es una invitación a reflexionar sobre sus propias vidas y sus procesos. Cuando se escribe desde ese espacio de autenticidad, es inevitable que no conectar con el lector. El lector se va a ver identificado, va a conectar en muchísimas historias y aspectos porque somos uno desde cuando yo lo veo desde esta manera. Es súper interesante lo que ocurre a las personas que lo leen, cómo se sienten identificados. Y es parte del proceso de escribir desde ese estado de conexión con estas voces, con esas otras dimensiones, con lo que sea que haya estado allí de por medio. Es fascinante oírte porque todos estamos en la búsqueda en este mundo tan echado a perder, tan que tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde, hasta cuándo van a llegar estos políticos, la política, a hacer tanto daño y tanto dolor? Pero escucharte me da un poco bastante ánimo de entender que esa gente, la palabra quizás resiliencia, yo no la entiendo mucho, ¿sabes? ¿No? Pero sí creo que no es enajenarse, no voy a tratar de explicarme, sino es vivir tu mundo conectado con el arriba. Y esto no quiere decir que uno se convierta en un papa, en una persona buenísima, el más bueno de todos, sino realmente conciliar con uno mismo, que creo que es lo que has logrado en este libro, ¿verdad, María Angélica? Sí, yo lo que digo es que he creado mi realidad. Entonces, para yo mantener mi estado de armonía y de paz, de hecho, me afectó mucho llegar a Miami y sentir la densidad energética y la agresividad de la gente en la calle. Me afectó mucho. Yo digo, wow, estoy tan acostumbrada a ese ambiente tan armonioso que es un impacto. Necesitas más espacio de soledad y de meditación para poder mantenerte y vivir en estos entornos, porque hay mucha agresividad allá afuera. Lo que pasa es que lo que yo digo es, como somos creadores y lo he entendido de esa forma, yo he creado mi realidad. En mi realidad no hay violencia, no hay. ¿Por qué? Porque de esa manera es que yo puedo contribuir a la paz mundial. O sea, yo no veo noticias sobre guerra, yo me convierto en paz para impactar a las personas con quienes interactúo, porque de esa manera es que yo puedo contribuir a la paz mundial. Por eso para mí es muy importante qué información consumo, qué alimentos consumo, o sea, con qué lleno este espacio físico. Está vacío, pero lleno con lo que yo decida llenar. Es Claro. muy importante. No veo Netflix, no veo películas, pero vivo, o sea, veo las estrellas. O sea, mi vida es tan distinta. Cuando hubo el COVID, yo me fui a la isla y para mí no había pandemia. En mi mundo no había pandemia, no había máscara. Yo iba todos los días a la playa, vivía súper tranquila, relajada, en un mundo que yo he creado. Te fabricaste ¿Entiendes? para poder vivir de esa manera. Fíjate, ya para ir terminando e invitar a la gente que te acompañe en Books and Books en Coral Gables el próximo 28 para la presentación de Sí. este libro de Despertar el arte de aprender a morir. Ya me imagino por lo que me dices, estás en Miami. Y es verdad, aquí vivo yo desde hace 15 años. Uno se va a acostumbrar, pero hay violencia, colas, tráfico, lo vas notando en el carro de al lado, el del frente, en el automercado, en cada circunstancia.
Hay lugares, María Angélica, y esto te lo pregunto a propósito, no solo por Miami, porque en Venezuela es igual, Colombia es igual, tú vas a Perú y lo mismo, vas a Ecuador y es lo mismo. Quizás este lugar es privilegiado que tú me describes porque hay una mayor tranquilidad, estás más aislada y vives sola. ¿Cómo se maneja o cómo, ya tú me has dado tu experiencia de tu mundo, pero ¿por qué crees, mejor te hago la pregunta de esta manera, ¿por qué crees que estamos viviendo tan violentamente? Eh, Hay una energía muy intensa entrando al planeta. Yo he estudiado también un poco el tema de la astrología. Yo siento también lo que está ocurriendo. Nuestra frecuencia vibracional se está elevando, estamos recibiendo mucha más luz. Entonces, esto está confrontando esa sombra, esa dinámica, ese miedo, esa angustia. Y todo esto está emergiendo, está saliendo a la superficie. Y claro, la gente no sabe cómo lidiar con todo esto tan de pronto. Es momento de meditar, es momento de ir adentro y de encontrar la calma, pero entendiendo qué es esto lo que está pasando. O sea, nosotros juntos todos estamos creando esta realidad. Crisis económica, guerra, confrontación. Somos nosotros mismos. Es nuestra conciencia, somos nosotros. Cuando Creador. entendemos que es sí, entonces empecemos a salir fuera de esta dinámica y a construir esa paz interior. Es la única manera, es la única manera. Individualmente cada quien tiene la responsabilidad de encontrar su espacio de paz y si todos lo hacemos, pues esa conciencia colectiva en lugar de esa dinámica va a ir cambiándose También hacia... para mejor. Te lo agradezco porque es bien bonito. Creo que es una de las mejores entrevistas que he hecho en los últimos tiempos porque Wow, gracias, sí, de verdad es tranquilizadora y además esperanzadora, sobre todo, ¿sabes? Porque uno se ahoga, uno como gracias. periodista en el diarismo, tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Por Yo dónde sé. te metes? ¿Por dónde? ¿Cómo evades? Como periodista, es muy difícil, pero nada, ¿dónde? Si lees el libro vas a encontrar mucha esperanza acá también, a pesar de que hay drama y sufrimiento, pero hay mucha dulzura y está narrado con todas estas técnicas tan bonitas. Esto lo encuentras en Amazon. Amazon está en versión impresa y la digital. Estamos trabajando en la versión audible que muy pronto estará disponible también. Y en 2 meses la tendremos en inglés también, la novela. Qué bueno. Y el 28 el próximo domingo, no este sino el otro, el 28 de abril a las 5 de la tarde acá en Books and Books. Alejandro, ven para conocernos Con el favor de Dios allí estaremos y te agradezco la conexión que me ha hecho Samuel Bellitti, que además tiene un libro fabuloso que sí tuve la oportunidad de leerlo. también, Y, sí. y bueno, nada, yo creo que este va a ser una literatura necesaria porque estamos todos como en el momento de esa búsqueda, ¿sabes? Y siempre a ti te llega la información y esta entrevista que estuvo, fíjate que Samuel me estuvo localizando, yo sé que estamos en Mercurio retrógrado, todo se pone como más difícil, más, ¿sabes? Y en un momento me dice, pero me vas a parar y creo que lo necesitaba, ¿sabes? Como que llegara y lo quiero leer, lo voy a leer, lo prometo. María Angélica, un placer recordarte de esa benevisión en la que crecimos, en la que fuimos felices y en reencontrarnos en este nuevo paso que estamos dando, que estamos creciendo y que estamos tratando antes de Mm, irnos con esta frecuencia vibracional, entendiendo que somos parte. Aquí no estamos pasando nada inadvertido. Todos sabemos que estamos en un mundo donde tenemos el control de todo y que tenemos la posibilidad de hacer cambios o no hacerlos. Así que en el área que así sea, es, entonces yo creo que es importante y con que ayudemos a una sola persona que nos haya visto hoy, yo creo que estamos pagados, tanto tú como yo. exactamente. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Para ti, Namaste. Nos vemos el domingo 28 en Nada Boca, más. aquí por aquí. Gracias. Gracias a ti. Un beso.